¿Cómo están, preciosos hermanos de Iglesia Unción de Guerra y todos los hermanos en Cristo? Laura Quiroz, a sus órdenes y a las órdenes de nuestro Padre Celestial, por pura misericordia que el Señor tiene de nuestras vidas, de mi vida. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que tiene que ver con nuestra manera de hablar, cómo nuestras palabras tienen un efecto en el mundo espiritual y en el mundo físico. Y cómo la palabra de Dios igualmente tiene un efecto en nuestro mundo espiritual y físico. Pongámoslo todo en manos de Dios, en nuestro Señor. Padre eterno, hoy te ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Padre y Espíritu Santo, te autorizamos para que tomes el control absoluto de nuestra lengua, de nuestras emociones. Quita toda palabra de hombre, quita toda mentira del enemigo en nuestras vidas y que seas tu Espíritu Santo hablando al pueblo. Padre, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos preciosos, hoy quería compartir con ustedes el efecto de las palabras cuando nosotros las declaramos a nosotros mismos, a nuestras vidas, a nuestros hijos y a todas las personas que nos rodean. Si nos vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra así: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. ¿Por qué? Porque esa es una de las cuestiones que más nos pasan, ¿verdad? Se discute por todo, por cualquier cosa, por lo más mínimo. Hay una discusión en nuestros hogares y yo creo que todos hemos pasado por esa situación. Y el Señor nos está hablando aquí en Filipenses y nos dice: hagan todo sin hablar mal, ¿verdad? De nadie y sin discutir por todo. Y ciertamente así es, porque muchas veces por todo que se discute y hablamos mal de las personas. Entonces el Señor nos está haciendo una advertencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros declaramos palabras de maldición sobre otra persona o nos enojamos, ¿verdad? Y lo que hacemos es contaminar todo el ambiente que nos rodea. En Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado. El que refrena sus labios es prudente. Y ciertamente así es, porque muchas veces por hablar más de la cuenta, como decían nuestros abuelitos, más bien nos envolvíamos en el problema y era peor, ¿verdad? Entonces, uno tiene que pedirle al Señor esa sabiduría, ese discernimiento. Tiene que escudriñar la escritura para que las palabras que hablemos sean palabras sazonadas con gracia, sean palabras para edificar y no para destruir. Por eso es que el que refrena su labio es un hombre o una mujer prudente. Muchas veces uno dice: me mordí los labios, ¿verdad? Para no decirle tal cosa. Que bueno, así tiene que ser. Y ojalá me los mordí no solo para evitarme un pleito, sino sabiendo que eso le agrada al Señor, sabiendo que eso hace que yo no ofenda a mi hermano, ni yo contamine el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Acordémonos que nosotros somos templos del Espíritu Santo. La palabra también nos dice en Números 14, 26, 27. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto por la queja. Nosotros muchas veces, por estarnos quejando, por estar declarando cosas negativas, hablando mal, no podemos avanzar. Eso es como un lastre, eso es como un muro que no nos permite ir más allá, sino que detiene nuestro caminar, ¿verdad? Ya esa quejadera, esas palabras negativas. De hecho, si uno escucha a una persona hablar muy negativamente, al momento, y está comprobado, que el ambiente de un lugar se contamina. Ya tal vez si las personas estaban contentas, ya el ambiente se pone tenso, ya la gente está tensa, ya la gente está seria, ya las personas no quieren hablar. Y para que veamos el efecto que pueden tener nuestras palabras en la vida, en el ambiente que nos rodea de las personas, ya sean compañeros de trabajo, ya sean en nuestras familias, sobre todo en nuestras familias, que ahí donde más estamos cerquita, ¿verdad? De todos ellos. Y si nosotros realmente, pensémoslo así, más ahora que hemos estado tan cercanos de nuestras familias, que no podemos salir tantísimo por todas estas circunstancias que están pasando de salud, hemos tenido que aprender a vivir más en familia.
hemos tenido que volver a retomar cosas que nunca deberíamos de haber dejado y que más bien siempre se ha tenido que hacer. Es un altar familiar. Es una comunicación más entre padres e hijos, entre hermanos, entre abuelitos y nietos, ¿verdad? Entonces, acá es muy importante aplicar lo que el Señor nos está diciendo con respecto a las palabras que salgan de nuestras bocas. Con nuestra boca podemos maldecir y podemos bendecir. Lo correcto es que bendigamos, porque cómo va a salir, ¿verdad? Aguas amargas o saladas de una misma fuente que aguas dulces, ¿verdad? Y es increíble cómo nosotros nos cuesta, y me incluyo, ¿verdad? Muchas veces tener control sobre nuestra lengua, sobre nuestros pensamientos. Entonces todos los días deberíamos decir, Señor, que nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Porque si nuestros pensamientos van cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, nuestra lengua y las palabras que salgan de nuestra boca va a ser de edificación y no de destrucción. Y parecía que Josué tenía un concepto todavía más claro que el que tenemos nosotros que estamos en el nuevo pacto. Porque ¿qué dijo Josué? ¿Cuál fue lo que expresó Josué? Véanlo aquí en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros decimos esta palabra? Yo en mi casa serviremos al Señor. Y yo en mi casa, pero yo en mi casa estamos empezando a trabajar interiormente en un altar familiar, en una comunión entre nosotros, en un hablar positivo, en unas declaraciones que bendigan y no que maldigan dentro de nuestra casa, para que nosotros y nuestra casa sirvamos al Señor. Hermanos preciosos, es tiempo hoy más que nunca que todos estamos quietos por proteger a nuestras familias, de que no les pase nada, de que no se enfermen, de que no caigan, ojalá postrados en una cama, de que estén saludables, pero qué más saludable que tener una comunión con Dios, porque la carne perece. No es que no tenga su importancia, claro que sí, porque todos tenemos un diseño establecido, una asignación, un territorio en el cual tenemos que cumplir lo que Dios determinó para cada uno de nosotros. Pero también nosotros tenemos una participación que todos anhelamos de la vida eterna. Nosotros queremos estar en comunión con el Padre y queremos que nuestra familia también lo esté. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Entonces, para poder empezar a decir realmente que yo y mi casa serviremos a Jehová, tenemos que empezar por tener una unidad en la familia, tenemos que empezar por armar un altar familiar, por hablar con la palabra, por cuando va a salir de palabras de destrucción de nuestra boca, quedarnos callados y poner en práctica la escritura. Yo quería, hermanos, volver a compartir hoy con ustedes esto que es del diario vivir, pero que es necesario que toda palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con gracia, sea palabra de edificación. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca nosotros que tenemos, por misericordia de Dios, un poquito de ese conocimiento de la escritura del Señor, somos los que le estamos dando y los que le estamos transfiriendo a las nuevas generaciones que le pertenecen al Señor, que son guerreros de los últimos tiempos, un hablar positivo, un hablar que edifique y no que destruya. Y está escrito en Efesios que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces hablemos con la palabra. Todo tiempo, a tiempo y a destiempo, hablemosle a nuestros hijos con la palabra para que ellos se sepan defender. Necesitamos que ellos estén adiestrados con estas armas espirituales. Yo hace poco tuve un sueño y en el sueño el Señor decía, limpien las armas, ¿verdad? Y nuestras armas son el amor, el perdón, la escritura hablada, la escritura hecha verbo en acción. Entonces, hermanos, limpiemos
nuestras armas, como nos dice el Señor, y caminemos creyéndole al Señor y poniendo nuestras generaciones a los pies de Cristo, y así podemos declarar que yo y mi casa serviremos al Señor. Esta es la palabra que quería traerles, hermanos, y que el Señor me los bendiga mucho poderosamente. Vamos a orar. Padre eterno y misericordioso, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra que es más cortante que espada doble filo. Gracias, Señor, porque la palabra, la escritura, la espada del Espíritu Santo. Señor, pon palabras sazonadas en nuestras bocas, Señor. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer. Espíritu Santo, inquiétanos para que nosotros seamos entendidos en los tiempos, para que tengamos la misma sed, la misma hambre de la palabra, como cuando tenemos hambre de comer algún alimento que nos sabe muy rico físicamente. Pon en nosotros esa hambre, ese amor, esa pasión por buscar, por escudriñar las escrituras, para que cuando hablemos y edifiquemos, para que lo hagamos desde nuestros hogares y que estas nuevas generaciones sean benditas a través de la palabra del Señor y lleguen a cumplimiento. Bendigo a todos los niños, a todos los jóvenes, a estas nuevas generaciones, Señor, te pedimos que las cubras, que las limpies con tu sangre preciosa, Señor, de toda influencia del enemigo, de todo aquello, Señor, que ha venido a traer mentira y un antidiseño en contra de nuestras generaciones, Señor. Padre, pon colirio en sus ojos. Padre, que sean entendidos en los tiempos, que nos sorprendan, Señor, que nos sorprendan porque el Espíritu Santo va a traer un movimiento, Señor, para los niños y los jóvenes, Señor, aguerridos, que están alimentados por tu palabra para ser unos grandes guerreros, Señor, para que nosotros y nuestra casa te sirva, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor me los bendiga poderosamente y ánimo para adelante.